Recomiendo, y en esta ocasión en Don López, que es un lugar inevitable para aquellos que quieran saborear y ver, porque es todo un paisaje humano el que de pronto se conforma en Don López. Es la cercanía de los tribunales, es la cercanía del barrio sur, es lo llamativo de su parrillada, la cercanía con la legislatura y el encuentro de gente de los diversos poderes, ¿no? Tribunal, poder periodístico, el cuarto poder, que diría el Guilletepe por aquí, o en todo caso a veces lo es, y bueno, y cerca de la legislatura también. Y no puede faltar, porque seguro que alguna reunión has tenido acá con políticos y con periodistas, gente como José Testoni, que además de ser el secretario adjunto de ANSAFE provincial, así es un hombre a quien uno recurre para saber otras cosas por su cultura, por su información, por su inquietud, por su lucha denodada gremial, por su militancia, en fin, de toda la vida podríamos decir cosas, ¿no? Y hoy vamos a hacer, a ver si te parece, no sé si en dos, pero vamos a hablar porque acabas de llegar de una cumbre que sos un elegido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estaba lo mejor del mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Contanos. Bueno, no, estuvimos participando en representación de la CTA Santa Fe, de la CTA de los trabajadores a nivel nacional, en la Cumbre de Cambio Climático. En la Cumbre de Cambio Climático se realiza anualmente en distintos lugares del mundo. El año pasado se realizó en París. ¿Y estuviste en París, ¿no? Sí, estuvimos en París. Y esta vez se realizó en Marrakech. Son cumbres donde participan, se llaman las COP, que la traducción sería la conferencia de las partes. Las partes son los estados. Hay cientos de estados que participan de estas conferencias para la discusión del cambio climático. Los estados designan quienes participan en su nombre, pero independientemente de la negociación central que se da en el ámbito de la conferencia de las partes, funcionan a la par espacios que son los espacios de la sociedad civil, del que participa el movimiento sindical internacional. Entonces nosotros, tanto la CTA de los trabajadores como la CGT y la CTA autónoma y todas las centrales sindicales del mundo, representaciones oficiales también. Sí, por supuesto, pertenecemos a la Central Sindical Internacional, claro, a la CSI, que seleccionó entre 40 y 50 representantes sindicales de todo el mundo para estar en los espacios de incidencia en relación a todo lo que es el sector empresarial, para acordar documentos propios como centrales y también para trabajar con los estados. Eso es lo que hacemos nosotros, fue del 8 al 18 y bueno, si bien el mundo está bien complicado, sí, esta elección de Trump es una verdadera incógnita sobre qué es lo que va a pasar. Imagino que se hablaba del tema, sí, porque coincidió temporalmente con esto, ¿no? Se hablaba justamente de la incertidumbre que genera el triunfo de un gobierno de la característica de Trump. Pero bueno, sí, claro, Estados Unidos y China y la India tienen un rol decisivo en este tema de atenuar el impacto del cambio climático y tener en este momento una incertidumbre sobre uno de los principales responsables de emisión de gases de efecto invernadero. No es una buena noticia, porque eso significa que todo el resto, las contribuciones que tenían que hacer, las detienen, porque las contribuciones implican inversión. Entonces, ante la incertidumbre de qué va a hacer Estados Unidos, hasta Alemania, que es un país que contribuye
de manera interesante, digamos, modificando su matriz productiva. Hay conciencia ambiental y hay presión de la sociedad. Retrae sus contribuciones que tenía que hacer en este momento. Nosotros sabemos que estos son temas difíciles de conversar cuando hay tantas necesidades inmediatas. Europa hay algunos distraídos, digamos. Alemania no lo es. En todo el mundo. En todo el mundo. Hay una especie de... No sé si está bien planteada la pregunta, pero hay una especie de ranking, digamos, de los países más contaminantes. Sí, por supuesto. ¿Y cómo estamos? No, nosotros no impactamos. Lo que sí nosotros estamos cometiendo un terrible error como Estado, como sociedad, como argentinos, con lo que es la deforestación. El modelo productivo agropecuario, monocultivo de la soja, que es todo un tema que hay que discutir. Nosotros desde el mundo sindical exigimos una transición justa para ir saliendo de esto, porque esto genera distintos efectos gravísimos, ¿no? El primero podría decirse que es el tema de la pérdida de soberanía alimentaria, porque lo que perdemos con esto es que esa diversidad de alimentos que teníamos antes, que en la Argentina uno podía comer lentejas, garbanzos, carne, leche, bueno, eso se pierde. Eso se pierde porque ninguna producción tiene la rentabilidad de la soja. Entonces ahí tenemos un problema de soberanía. Vamos a depender de que otros países nos alimenten, cuando somos un país que puede alimentar perfectamente no solo a los argentinos, sino a 10 países como Argentina. Es uno de los países que mejor capacidad de productividad tiene. Bueno, pero estamos perdiendo soberanía alimentaria. El segundo elemento es el tema el segundo elemento grave del monocultivo de la soja y que nosotros criticamos también vinculado a esta discusión de cambio climático, el tema de la deforestación. La deforestación es gravísima porque justamente si hay algo que hace de esponja y que atenúa los impactos es el tema de tener grandes extensiones de bosque. Nosotros las inundaciones que tenemos, las catástrofes climáticas que tenemos son vinculadas directamente a la deforestación. Es complejo, es técnico el tema, pero hay una vinculación directa entre una cosa y la otra. Y en tercer lugar, bueno, el envenenamiento de toda la vida silvestre y de la vida humana y de todas las actividades. ¿La cuestión minera también se trató? ¿La cuestión... No, lo minero no es, nosotros desde Argentina no es el punto esencial. Lo que sí es vinculado a lo minero, puntuales. Vinculado a lo minero, lo que se plantea, a ver, un tema importante, digamos, que se discute en la convención esta es el tema energético. Digamos, lo que se está planteando es la sustitución de las matrices energéticas que dejen de utilizar combustibles fósiles y que pasen a utilizar otro tipo de energía, obviamente alternativa, donde la energía eólica, mareomotriz, biomasa, distintas cuestiones se presentan como la solar, por supuesto, se presentan como alternativas mucho más sustentables en el tiempo. Todo esto se discute y lo que justamente se intenta generar con estos ámbitos es una obligación de los estados a que contribuyan, a que hagan propuestas de contribuciones para modificar todo lo que esté generando el cambio climático, que vuelvo a decir, parece un problema lejano, pero si no reaccionamos a tiempo, ya no solo los efectos que estamos teniendo se van a agudizar, sino que van a aparecer otros peores, como la desaparición de naciones, la desaparición de la línea de costa, de naciones insulares, ¿no? Sí. Las naciones del Pacífico, del Índico, Samoa, Fiji, Tonga, son naciones que van a desaparecer. La línea de costa de todos los países, inclusive el nuestro, va a desaparecer por la elevación del nivel del mar. O sea, tiene impactos gravísimos y, por supuesto, la desaparición de una biodiversidad y de especies, que eso es algo irreparable, ¿no? Ya el hombre ya ha destruido especies de una manera verdaderamente... ¿Te referís a los peces? Especies animales, vegetales, biodiversidad, sí, claro. Hay una pérdida, fruto del cambio climático, hay una brutal pérdida de biodiversidad. Hay un largo plazo, ¿no? No, si de acá a 25 años no reaccionamos, hay escenarios muy complejos. Pero afectaría a una serie de cuestiones, inclusive a la industria del turismo, inclusive. Todo, sí, por supuesto. En ese sentido, lo que discute de la cumbre justamente es cómo se genera un fondo verde de millones de pesos, de dólares, para que los países que no fuimos los responsables de este cambio climático, no, los países acá hay, a lo largo de la historia, hay dos grandes sectores responsables. Hoy diríamos China y Estados Unidos. Tal cual. Pero en la huella climática,
los responsables también es la Unión Europea, porque la revolución industrial empezó. Por eso y todos esos gases siguen en la atmósfera. Hay muchos países, digamos, claro, que políticamente... que han tenido responsabilidad, como Alemania, sí, Francia, Inglaterra principalmente. Pero otros se hacen los distraídos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces lo que planteamos nosotros desde los países periféricos es que se genere ese fondo verde, bien, que esté a disposición de los estados, para que no sea con deuda externa, que no sea con deuda las contribuciones que tengan que hacer las naciones. Nosotros estamos teniendo un grave problema en la Argentina con el endeudamiento que ha planteado el gobierno de Macri en estos 11 meses de gobierno. Estamos hablando de superior al 30% del Producto Bruto Interno. Esto es una barbaridad. Cuando teníamos un impacto mucho menor, estábamos verdaderamente desendeudados. Entonces nosotros decimos, sí hay que cambiar la matriz productiva, sí hay que cambiar la matriz del transporte, no podemos tener estos colectivos, no podemos no tener trenes, o sea, todo esto hay que hacerlo, pero no con deuda externa, tienen que ser contribuciones para aportar al cambio climático, y el Estado argentino debería preocuparse más que por ir a hablar con el JP Morgan a pedir créditos, que es lo que está haciendo todos los días, es ir a discutir justamente en esta cumbre del cambio climático para que sea financiada la matriz productiva y energética en la Argentina y para que se detenga la tala de bosques. Estos serían ejes que planteamos desde la sociedad civil, desde los sectores ambientales, de los sectores sindicales, que tienen que ver con, bueno, admitir que esto va a ser un cambio lento, gradual, pero hay que ir en esa dirección, que hay que tomar este tema, porque la verdad, si no, el menú vamos a hacer nosotros, ¿no? Esto es así. Como has dicho nosotros, ella me va a servir para hacer una especie de doblar la página, digamos, ¿no? Pero antes, y sin irnos del tema, esto que hablabas de lo marítimo, digamos, ¿repercutiría en lo fluvial también? O sea, provincialmente sí, nos afectaría. Nosotros en Santa Fe estamos a 7 metros sobre el nivel del mar. Claro, Paraná. Estamos a 7 metros sobre el nivel del mar. Paraguay. Sí, por supuesto. Acá cuando decimos, yo estoy en una zona alta, allá cerca de la estación del Belgrano, estoy a 13 metros sobre el nivel del mar. Nosotros hablamos mucho de turismo en nuestro programa. Y siempre sale el tema de la riqueza que significa, digamos, para el turismo. Aparte la destrucción de la biodiversidad. Nosotros, digamos, si hay algo que podríamos aprovechar sería la biodiversidad que tiene. Y acá se está sembrando soja hasta en la isla. Exacto. Y no hay banquinas casi. O sea, la pérdida de la cadena trófica del sábalo. El sábalo está comprobado, hay estudios analizados que consume glifosato. Porque justamente toda la deriva del sábalo es el pez barrero, es el principio de la cadena trófica. Por lo tanto, si el sábalo, que es barrero, come de ese suelo donde tiene deriva de glifosato, fruto de la... Bueno, obviamente contamina toda la cadena. Tal cual. Y además exportamos el sábalo, somos así de geniales, ¿no? Bueno, ya que estamos en la provincia, sí, ¿cómo está la cuestión, digamos... No sé si quería hablar desde CTA o desde ANSAFE? No, de lo de ANSAFE, que esto... Nosotros, bueno, obviamente... Hemos generado una serie de hechos políticos con mucha alegría esta vez. Se renovó el diálogo, ¿no? No. No, está convocados, pero no hubo ninguna propuesta. No hubo ninguna propuesta. Nosotros estamos planteando una reapertura de parita, nos recibió el ministro Por Farías, eso, sí. Pero no hubo ninguna propuesta. Estamos esperando una convocatoria para esta semana, que hoy es miércoles y todavía no llegó. Esperamos, nosotros quisiéramos estar discutiendo la reapertura de paritaria. En promedio, los trabajadores como nosotros registrados estamos perdiendo entre un 10 y un 15% de poder adquisitivo, fruto de lo que ha sido estas devaluaciones, la inflación y los acuerdos paritarios. Los acuerdos paritarios quedaron muy lejos de lo que está haciendo una inflación que, por más que de verdad que se desaceleró, la interanual va a ser del 44%. Por lo tanto, esto hay que hablarlo y esto se habla en paritaria y se habla discutiendo salarios. El gobierno tiene la postura, hoy lo anunció, lo dijo en el diario La Capital, el ministro Facendini, al menos yo lo leí de ahí, sí, que estudiaban un bono. Nosotros no es lo que queremos es reapertura de paritaria, lo que queremos es una discusión seria que sostenga el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores. Nos parece que nos costó mucho llegar todos los años a ir avanzando, después de lo que fue el 2001, 2002, 2003, que fueron años terribles para los trabajadores, donde perdimos muchísimo poder adquisitivo. Fuimos recuperando a partir del 2004 de a 1 punto, de a 2 puntos, de a 3 puntos, a veces con suerte 4 puntos todos los años, y mejorar y recuperar lo que habíamos perdido de un solo sablazo en el 2003. Bueno, ahora otra vez nos pasa lo mismo. Volvemos a perder entre un 9 y un 15% de poder adquisitivo, y se pretende resolver eso con un bono. Con un bono no se resuelve. Y si el gobierno sostiene esa posición, bueno, nosotros recibiremos eso
como cualquier otra cuestión, la recibiremos porque la necesitamos, pero no creo que eso atenúe o modifique la demanda que todos los docentes, no solo la conducción sindical que nosotros representamos, sino la totalidad de los docentes tenemos con respecto a nuestra discusión salarial. José, no me autorreferencio como portavoz de las familias, de los colegas, del magisterio, su lucha justa, indudable, pero hay millones, algunos nos están viendo, de padres que piensan y peligra la iniciación del curso lectivo. Nosotros vamos a ser responsables absolutamente con lo que es el derecho social a la educación. Siempre lo fuimos, pero vamos a marcar, en la medida que se sigan consolidando estas políticas de ajuste, estas políticas de restricción a las condiciones laborales y al poder adquisitivo de los trabajadores, vamos a reaccionar, vamos a generar hechos políticos seguramente, pero no vamos a poner en discusión el derecho social. Si acá hay educación es por los docentes, no por los gobiernos. Los gobiernos no han hecho todo lo que podían hacer para que se garantice la educación en nuestro país. Han sido los trabajadores los que lo han hecho, como la salud, como la seguridad, como tantas otras cosas, como la justicia. Siempre luchan, además de... Pero vamos a hacer sentir nuestra disidencia con respecto a estas políticas, claramente, porque representamos un sector laboral que no hay motivo para perder derechos. No hay motivo. Este es un plan económico que está apuntado a que perdamos derechos los trabajadores y que la tasa de ganancia de sectores populares, de sectores medios, de sectores bajos, sea acumulada por el 10% de la población. Bueno, eso no hay que permitirlo. Eso no hay que permitirlo. Yo digo, ¿y cómo se logra eso? Bueno, mire, los sindicatos peleando por su poder adquisitivo. Los bares tendrán que pelear para que no se vaya, porque tiene que seguir funcionando. Las cooperativas tendrán que pelear. Las pymes tendrán que pelear. Entonces todos tendremos que pelear para que esa masa gigantesca de esa pirámide, que el 90% está debajo, no pierda como está perdiendo hasta ahora, y ese 10% chiquitito de vivos vinculado al poder financiero y al gobierno nacional ganen. Porque esto es lo que está pasando. Yo quiero ser respetuoso, porque en mi gremio hay muchos compañeros que deben creer en el gobierno nacional y muchos compañeros que lo han votado y somos absolutamente respetuosos de eso. Pero tiene que quedar claro que independientemente que hayan elegido a este gobierno como la mejor opción en determinada coyuntura, no tienen por qué resignar poder adquisitivo, no tienen por qué resignar derechos. Y nosotros lo que estamos viendo es que en materia de poder adquisitivo estamos resignando en función del beneficio de un pequeño sector muy concentrado de la economía, que me parece que su voracidad solamente se modifica si nosotros peleamos. Como siempre, muy claros tus conceptos. El compañero Maxi ya me hizo así, que no es una cuestión ni de hippie, no, los 2 minutos. No ideológica, sino está muy bien. 2 minutos que era bien. Sí. Bueno, como siempre, claro y bueno. Y valiente como hay que ser, que es lo que uno quiere ser. Saludos a los compañeros. Bueno. José Testoni, secretario adjunto, general adjunto, está bien de lo de general. Así es, general adjunto. Pero hay que decirlo. Sí. De AMSAFE provincial. Aquí en Don López vamos a hacer una picadita, bueno, ya está hecha, vamos a darle cuenta, vamos a hablar de la parrilla, ya se lo estoy recomendando, todos los días, además, con lo que deseamos en el introito de alguna manera, donde se puede tomar un buen liso, donde se puede charlar y donde siempre hay posibilidad de encuentro y pasarlo muy bien. Hay además ahora una nueva dirección. Emiliano está al frente de Don López y siempre con la supervisión de Estela. Y un lugar como para estar bien, inclusive yo vengo y tomo un solcito a la mañana. Lo recomiendo.